Imagina trabajar toda tu vida, y aún así, no poder comprar tu casa. En Santiago de Chile, cientos de miles de personas viven esta realidad. Arriendos por las nubes, sueldos estancados, y una esperanza que se desvanece. En este documental, descubrirás cómo la vivienda se transformó en un negocio millonario, a costa del sacrificio de las familias. ¿Estás preparado? Comencemos. En Santiago de Chile, sobrevivir se ha vuelto un acto de resistencia diaria. Las familias trabajan jornadas completas. Incluso, dobles turnos. Y aún así, gran parte de sus ingresos se esfuman en un gasto inevitable. El arriendo. Lo que alguna vez fue visto como una etapa transitoria en el camino hacia la casa propia, hoy se ha convertido en la única opción para miles de personas que destinan hasta 3/4 partes de su salario solo para tener un techo bajo el cual dormir. La paradoja es brutal. En un país que se enorgullece de tener una economía sólida, las familias viven con la soga al cuello, atrapadas en un mercado inmobiliario que parece jugar en su contra. Los testimonios son desgarradores y se repiten con una frecuencia inquietante. Andrea, madre soltera, paga 360.000 pesos por un pequeño departamento en Santiago Centro. Su sueldo bordea los 800.000 pesos. Pero no descansa. De lunes a sábado, trabaja de tarde. Y los domingos, cumple turnos de 12 horas, para poder cubrir lo básico. Su vida es un calendario sin pausas, donde cada jornada se parece más a una batalla que a un día de progreso. Como ella, miles de arrendatarios en la capital enfrentan la misma realidad. Ingresos que apenas alcanzan y arriendos que no dejan margen para soñar. Las cifras hablan por sí solas. Según el último censo, 1 de cada 3 hogares en la región metropolitana vive arrendando. Lo que contrasta con el 2002, cuando solo 1 de cada 5 estaba en esa situación. A nivel nacional, 1 de cada 4 hogares es arrendatario. Es decir, cada vez más chilenos se ven obligados a entregar gran parte de su sueldo a un propietario, sin poder construir patrimonio propio. Los expertos alertan que este escenario refleja un desequilibrio profundo. Un mercado en donde los precios de la vivienda suben 4 veces más rápido que los salarios. El problema no radica únicamente en la falta de ingresos. Chile se enorgullece de tener una economía robusta y estable en comparación con otros países de la región. Pero esa solidez no se traduce en bienestar para la mayoría. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran crecimiento, la realidad cotidiana revela familias endeudadas, jóvenes sin expectativas de independencia y adultos mayores que llegan a la vejez sin bienes propios. La contradicción es evidente. ¿Cómo puede un país que presume estabilidad económica tener a más de la mitad de su fuerza laboral viviendo al límite y sin acceso a una vivienda digna? El salario mínimo en Chile bordea los 500.000 pesos. Y la mitad de los trabajadores gana menos de 583.000 líquidos. Con ese ingreso, cubrir un arriendo promedio de 400.000 pesos significa entregar prácticamente todo lo que se gana, dejando poco o nada para la canasta básica, el transporte, la educación de los hijos o los gastos de salud. En comunas como Independencia, donde los departamentos de 41 metros cuadrados se arriendan por hasta 400.000 pesos, una familia promedio que ingresa 595.000 pesos debe destinar cerca del 70% de su sueldo solo al alquiler. Es un círculo vicioso. Se trabaja más, se gasta más, pero no se avanza. Carolina, estilista independiente, lo sabe muy bien. Vive en la casa de sus padres, porque arrendar un lugar propio se volvió imposible. Sus ingresos varían entre 500.000 y 1 millón. Pero incluso en los mejores meses, hasta el 70% de sus ingresos se iría en pagar un departamento pequeño. Ella representa a toda una generación que ha tenido que resignarse a vivir allegada, aplazando indefinidamente el sueño de independencia. La situación se repite en Ñuñoa, donde casi la mitad de los hogares son arrendatarios. Y los precios superan los 650.000 pesos. Una cifra que excede por mucho el salario de la mayoría.
Escuchemos directamente dos opiniones reales sobre la problemática. Carolina, madre y estilista, en Ñuñoa. En la casa de mis padres, donde vivo de llegada hace 7 años aproximadamente, debido a que los arriendos han aumentado y ya para nosotros es como muy difícil poder llegar a ese acceso o a ese beneficio de tener un espacio personal para uno. Esto es lo que recibo en un mes. 450, 500 mil pesos más o menos, ¿no? Claro. ¿Cuánto de eso se te va a arriendo actualmente? En arriendo 350. Más de la mitad. Sí. ¿Y cómo lo haces para el resto del mes? Ir a distribuidora. Muchas veces sí, mis papás igual me han ayudado. Como hemos visto, la problemática a la que se enfrentan muchos chilenos produce un impacto psicológico devastador. Vivir con el temor de no poder pagar el próximo mes, sentir que cada día se trabaja solo para cubrir cuentas y aceptar que la casa propia se transforma en un espejismo. Los expertos llaman a este fenómeno la precarización habitacional. Una vida sin estabilidad, sin ahorro y sin proyección. Es como correr en una cinta que nunca avanza. Y cuando se pregunta a las personas qué sienten, la respuesta es unánime. Frustración, cansancio y un miedo creciente al futuro. ¿Por qué ocurre esto en un país con buena economía? La explicación es clara, pero incómoda. La vivienda se convirtió en un negocio, antes que en un derecho. Los departamentos no se construyen pensando en las familias, sino en los inversionistas. Hace 7 años, el 17% de las ventas de departamentos nuevos eran adquiridos por inversionistas. Hoy, esa cifra asciende a más del 60%. En otras palabras, quienes tienen capital, compran propiedades. No para vivir en ellas, sino para arrendarlas y lucrar. Elevando aún más los precios, y dejando fuera a la clase media, y a los sectores vulnerables. El mercado inmobiliario, desregulado y dominado por fondos de inversión, ha transformado la ciudad en un tablero donde se prioriza el lucro sobre la dignidad. Mientras tanto, los comités de vivienda, integrados por familias que llevan años luchando por una solución, avanzan lentamente, en trámites y promesas incumplidas. La clase media, por su parte, queda fuera de subsidios y programas. Atrapada en un limbo en el que ni califica para ayuda estatal, ni tiene ingresos suficientes para comprar. Los datos son contundentes. Según la Cámara Chilena de la Construcción, hoy una familia necesitaría ahorrar el 100% de sus ingresos, durante 11,4 años, para comprar una vivienda. Más del doble de lo que se requería hace una década. El Banco Central advirtió que el sector inmobiliario no se recupera. Y que la brecha entre precios y salarios sigue ampliándose. En Santiago, existen más de 100.000 viviendas sin vender. Pero sus costos son inalcanzables para la mayoría. Paradójicamente, sobran departamentos vacíos, pero faltan hogares accesibles. Este escenario golpea no solo a las familias, sino también a la economía. La falta de acceso a vivienda limita el consumo. Reduce la movilidad social y debilita la confianza en las instituciones. Los jóvenes se resignan a arrendar indefinidamente o a vivir con sus padres, postergando proyectos familiares. Los adultos se endeudan para cubrir lo básico. Y los ancianos llegan a la vejez sin patrimonio, dependiendo de arriendos que suben año tras año. Es una crisis silenciosa que erosiona el tejido social. ¿Quién podrá ayudarnos? La respuesta no es simple, pero sí urgente. Los especialistas coinciden en que se necesitan soluciones duales. En el corto plazo, subsidios reales al arriendo y facilidades para acceder a créditos hipotecarios. En el largo plazo, una planificación urbana que apueste por la densificación equilibrada. La gestión del suelo y la construcción de viviendas sociales y para sectores medios. No se trata solo de construir más, sino de construir mejor. Ciudades pensadas para las familias y no para el capital especulativo. Algunas propuestas apuntan a regular el mercado del arriendo, establecer límites razonables en los precios o aumentar el impacto de los subsidios actuales, que hoy resultan insuficientes. Otras plantean incentivar la construcción en zonas bien conectadas, aprovechando la infraestructura del metro y condicionar permisos a proyectos que incluyan porcentajes de viviendas asequibles. Lo cierto es que prohibir o bloquear no soluciona nada.
planificar y equilibrar, sí lo hace. La situación de Santiago no es un fenómeno aislado. Ciudades de todo el mundo enfrentan problemas similares. Población que crece más rápido que la oferta de viviendas, suelos escasos, reglas urbanísticas restrictivas y un mercado capturado por inversionistas. Sin embargo, en Chile, la magnitud de la crisis es alarmante, porque golpea directamente a la clase media trabajadora, esa que sostiene la economía con su esfuerzo diario. El sueño de la casa propia, símbolo de estabilidad y esperanza, hoy parece desvanecerse. En medio de cifras, intereses y promesas incumplidas. Para Andrea, Carolina, Carla y miles de familias, arrendar ya no es una opción transitoria, sino la única manera de sobrevivir. Pero vivir pagando arriendo no construye futuro. Solo posterga la ilusión de estabilidad. Concluimos que, quizás la frase que más resuena entre quienes enfrentan esta realidad es la misma que repiten con resignación. No podemos seguir viviendo endeudados. Siempre con la soga en el cuello. El mensaje es claro. Chile necesita repensar su modelo habitacional. Porque una economía que crece, pero deja sin techo a su gente, no puede considerarse justa ni sostenible. Este breve documental termina con una reflexión inevitable. El hogar no debería ser un privilegio, sino un derecho. Mientras eso no cambie, la historia de miles de familias en Santiago será la misma. Largas jornadas de trabajo, sueldos que se esfuman y un sueño que se aleja. El sueño de la casa propia. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que los precios de los arriendos en Chile, hoy en día, es un abuso? ¿Consideras que el gobierno está haciendo lo suficiente para enfrentar la crisis habitacional? ¿Opinas que los arriendos están destruyendo el sueño de la clase media, al ser inalcanzable aplicar a casa propia? Te espero en el próximo video. Hasta luego.